Gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra. Buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablar de los bonos que pretende impulsar el Gobierno de España entre los nuevos votantes. 250 euros mensuales para vivienda y un bono cultural de 400 euros. Un regalo a los jóvenes de 3.400 euros al año, que sale básicamente de esquilmar a impuestos a sus padres. Padres que ni siquiera pueden llegar a fin de mes, que no pueden ni pagar la factura de la luz, mientras ustedes recaudan más de 3.300 millones de euros gracias a ese incremento tarifario. Lo primero que me sorprende, señora ministra, de decirle es que lo llamen bono. Bono, ¿por qué no lo llaman cartilla? Así quedaría mucho más claro la intencionalidad. Cartilla de racionamiento, porque no puedes permitirte comer. Cartilla de alquiler, porque no puedes permitirte un hogar. Cartilla cultural, porque eres un joven en el país con el mayor paro juvenil de Europa y no puedes permitirte ni siquiera comprar libros o pagar una entrada para ir al teatro. Pero no, señora ministra, lo llaman ustedes bono. Y ese es el problema, que la solución no es un bono, sino dar trabajo y oportunidades de calidad a los jóvenes. No sirve de nada quebrarles las piernas y el futuro a nuestros jóvenes para luego darles una muleta en forma de paguita para que intenten mantenerse de pie como puedan. Hablemos del bono joven, ministra. De la cartilla de alquiler. Seré muy clara, la vivienda es cara porque es escasa. La solución es incrementar la oferta. Sin embargo, con este bono, con esta cartilla, lo que están estimulando es la demanda, que ya está de por sí sobreestimulada. Si usted estimula solo la demanda, lo que va a provocar es un incremento de precios. Mucha demanda con poca oferta, precios más altos. Se llama Ley de Oferta y Demanda, señora ministra. Y que tengamos que estar explicando esto en el Pleno Congreso de los Diputados en el 2021, pues es bastante preocupante. ¿Y qué ocurre si intervienen, como pretenden ustedes, los precios del alquiler? Pues que van a provocar una contracción aún mayor de la oferta y, sumado a una mayor demanda, van a suponer, por tanto, un incremento de precios a medio y largo plazo que va a obstaculizar todavía más el acceso a una vivienda digna para miles de ciudadanos y familias. En aquellos países en donde hemos visto la entrega de algún bono de ayuda, como este bono cartilla de 250 euros al mes que ustedes defienden, lo que ha provocado es que el mercado lo absorba, encareciendo enormemente el precio del alquiler. Lo que no solo anula el supuesto beneficio del bono, sino que es que provoca que todos aquellos ciudadanos que no lo tienen tengan que pagar todavía más por su vivienda. Por otra parte, en la nueva ley de vivienda que pretende aprobar este Gobierno se incluirá, como ha manifestado usted, míreme, ministra, que le estoy hablando a usted, se incluirá, como ha manifestado en varios medios de comunicación, la reserva del 30% para vivienda protegida. Esto quizá le interese, por lo que le ruego, por favor, que me escuche, porque es que lo que significa esta medida es que va a encarecer el 70% de la promoción que no está protegida, dificultando aún más el acceso a la vivienda al resto, a esa mayoría, a ese 70% de familias que no podrá permitirse ahora acceder a una vivienda como consecuencia del aumento de precios por sus políticas nefastas. Y además, usted anuncia esta medida como si fuera una reserva forzosa para contentar a sus votantes, pero en realidad depende de los ayuntamientos. Esto provocará una aplicación, por lo tanto, desigual e ideológica. Desigual porque dependerá de cada ayuntamiento y, por tanto, de cada territorio. E ideológica porque solo lo aprobarán aquellos ayuntamientos que ustedes controlen y, por lo tanto, ahuyentarán el capital inversor de aquellos territorios que lo aprueben, tal y como hemos visto que ha ocurrido ya en Barcelona. Con el recargo del 150% del IBI para gravar la tenencia de casas vacías, pues ocurre lo mismo. Son los ayuntamientos quienes decidirán si aplican o no el recargo. Por tanto, sería deseable que entendiera usted primero sus propias iniciativas, mejor de lo que ya ha demostrado entender el Estatuto de Trabajadores cuando se inventa usted que la discriminación salarial por sexos es legal, que no lo es, por mucho que usted lo diga y lo repita. No lo es, tal y como se especifica en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores o en el artículo 14 de nuestra Constitución. Mire, señora ministra, una normativa idéntica a la que usted pretende aplicar existe ya en la Barcelona de Ada Colau desde el 2019 y obliga a reservar el 30% de los proyectos de mayores dimensiones a vivienda social. ¿Sabe qué ha ocurrido?
se lo puede preguntar a la Asociación de Promotores de Cataluña, cuando denuncian la fuga de inversión del territorio a otras áreas metropolitanas y concretamente a la Comunidad de Madrid. Limitando los precios de los alquileres, la oferta de la vivienda en Barcelona ha bajado un 42% respecto al año pasado y como consecuencia los precios en Barcelona han bajado bastante menos de lo que han bajado en la Comunidad de Madrid, donde, por cierto, no hay una ley que regule las rentas de las viviendas de alquiler. ¿Nos puede explicar usted cómo es esto posible, si supuestamente la ley es, según ustedes, tan beneficiosa para los inquilinos, señora Belarra? Lo que la realidad le está explicando a usted, ministra, es que reducir el parqué de viviendas dificulta aún más el alquiler. Es puro sentido común. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, justo lo contrario de las políticas que están ustedes promoviendo, tal y como insisten los expertos y como insiste también este grupo parlamentario. Lo que proponen ustedes es básicamente una campaña de marketing vacía para intentar convencer a los que ustedes logren engañar, eso sí, que al menos está mejorando la situación, y no es verdad, es mentira. No es solo no mejoran la situación, sino que la empeoran con recetas caducas y demostradamente fracasadas que ya han ocurrido en Barcelona, pero también en Berlín o en París. En Berlín, con una subida de precios del 36%, una caída de oferta del 25% y su Tribunal Constitucional tumbando dicha ley de alquileres en toda Alemania, y en París con resultados similares. Y si quieren ver los resultados en Barcelona, señora ministra, la recomiendo que vaya e intente alquilar un piso en Barcelona, aunque vaya con cuidado, lleve machete y burka, porque según en qué partes ya no se puede ni andar sin ir armado o tapada de arriba a abajo, lo que ustedes felizmente llaman el multiculturalismo. La forma para mejorar la vida de la gente no es a golpe de ley y decreto, tampoco mintiendo a los españoles y tergiversando los datos, porque miente usted hasta cuando usa su retórica de los grandes tenedores de vivienda, cuando habla de los fondos buitre, porque solo el 5% de las viviendas en alquiler están en manos de grandes propietarios, solo el 5%. ¿Ha pensado usted en buscar mecanismos, acaso, que no interfieran directamente en el mercado, como cambiar, por ejemplo, las paguitas compravotos por la reducción del sablazo fiscal que sufren los constructores en cada paso del proceso? Así se abaratarían la edificación, se estimularía la oferta y se reduciría el precio final de la vivienda y el alquiler. Si sabe usted que no está descubriendo la pólvora porque estas medidas ya se han aplicado en otros sitios y no ha funcionado, ¿por qué insiste, señora ministra? Aunque, claro, si usted no quisiera repetir algo históricamente y demostradamente perjudicial para el ser humano y para la sociedad, pues no sería usted comunista, también es verdad. Qué pregunta tan tonta. En fin, gracias. Gracias, señora ministra, por hacer la vivienda todavía más inaccesible para todos, para las que no podrán acceder al bono y para aquellos que verán como tras el fin del bono, los precios de sus viviendas no bajarán. Pero quizás a ustedes no les preocupe tanto la vivienda como sí la pérdida de votos en los menores de 35 años. Y por eso también se les ha ocurrido el bono cultural, la cartilla cultural de 400 euros que anunciaron la semana pasada. Hablemos de la cartilla cultural. Primero nos dicen que se ven obligados a subir los impuestos de los autónomos para pagar la sanidad y la educación y a las pocas semanas anuncian a bombo y platillo una cartilla cultural de 400 euros a los jóvenes. Una semana suben impuestos, diésel, peajes y tasas de todo tipo para mantener los servicios básicos, dicen ustedes, y otras semanas inventan 200 millones de euros de cartilla cultural. La cartilla vivienda de 250 euros de su Gobierno es una copia exacta del cheque vivienda de 200 euros que implantó Zapatero. Y junto a la cartilla cultural de 400 euros comparten ambas básicamente la misma intención, y es intentar comprar nuevos votantes al estilo chavista. ¿Qué pasa? ¿Que no les ha dado tiempo a regalar el derecho a voto a miles de inmigrantes ilegales que se han visto de urgencia obligados a la paguita cultural como vía desesperada para intentar mantenerse en la Moncloa, señora Belarra? Y no es que sea negativo ofrecer a los jóvenes un bono cultural para que puedan diversificar su consumo, señora ministra, su consumo cultural, pero como lo anuncian ustedes, a brocha de titular tiene una obvia intencionalidad electoral. Ahora solo falta conocer si los jóvenes podrán usar el bono para exposiciones, espectáculos, cursos, talleres o conferencias que ellos mismos decidan, o serán las que ustedes les impongan, cribando de forma sectaria e ideológica, tal y como ya han hecho excluyendo los espectáculos taurinos del bono.
Este Gobierno no tiene tiempo para comprobar los efectos perjudiciales de su ley de vivienda, pero sí para encargarse de expulsar los espectáculos taurinos del bono cartilla cultural. Su odio es tan fuerte que ni en esto pueden disimular su sectarismo ideológico que impregnan en todo lo que hacen. Los jóvenes no quieren solo los 400 euros que ya confiscan ustedes del bolsillo de sus padres con la subida de impuestos, del diésel o del aumento de la factura de la luz. Los jóvenes quieren trabajos de calidad, quieren un sueldo fruto de su esfuerzo, quieren libertad, quieren poder vivir en una casa digna y realizar de una vez por todas el proyecto de vida por el que pelean y luchan con su esfuerzo, señora ministra, a diario. En un país donde lideramos el desempleo juvenil, deberían de preocuparse más en combatir la precariedad laboral y en ofrecer oportunidades y fomentar el empleo a los jóvenes que en repartir parches en forma de cartilla cultural o cartilla de alquiler. Por suerte, las nuevas generaciones en este país ya saben lo que su ideología sectaria promueve y lo que representan, y no se van a dejar comprar por estas iniciativas populistas del Gobierno. Señorías, frente a esta demagogia política, en Vox defendemos aquellas medidas que van al origen del problema, más que parches o cartillas. Los españoles lo que necesitan es tener su propio dinero en sus bolsillos y decidir con libertad en qué gastar el dinero sin que un ejército de burócratas le digan en qué se lo tienen que gastar con las migajas que recaudan de sus impuestos. Y esto es lo que vamos a hacer desde Vox cuando lleguemos al Gobierno, devolver el dinero al bolsillo de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, señora ministra, por su intervención queda claro que, aparte de no entender lo más mínimo cómo funciona el mercado del alquiler en España, queda claro también que usted no me ha escuchado. Está muy ocupada viendo, entiendo, su móvil mientras le hablo desde la tribuna. Una pena, porque si nos escuchara un poco a lo mejor aprendería algo y no aplicaría estas nefastas políticas que tanto daño van a hacer a los españoles. ¿Qué me está hablando usted de proteger el derecho al alquiler? Si son incapaces de proteger la propiedad privada y la intimidad en el hogar, que es violada constantemente por estos movimientos Ocupa que ustedes tanto defienden. La protección de la propiedad y la intimidad en el hogar es imprescindible y por eso desde Vox defendemos el endurecimiento de la ley contra las mafias de la ocupación, así como la garantía de un techo a todo español necesitado. Ha hablado en su intervención de la necesidad de vivienda social. Mire, 440 metros cuadrados ocupa la vivienda de su compañera ministra comunista, Yolanda Díez, con gastos de comunidad y de servicio incluidos. 440 metros de vivienda social. La posibilidad de acceder a una vivienda, lo hemos dicho insistentemente desde nuestro grupo parlamentario, no puede convertirse en un lujo que solamente unos pocos pueden permitirse. Y esto se consigue, señora ministra, reduciendo impuestos, reduciendo burocracia y mejorando la regulación, incrementando la oferta y liberalizando todo el suelo que no esté protegido, construyendo viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra y, sobre todo, no teniendo complicidad con esos movimientos ocupas de viviendas, que es todo lo contrario a lo que este Gobierno hace. Señora ministra, es necesario revisar y rebajar masivamente los tributos y cargas en el proceso de edificación, desde la construcción de una parcela hasta la venta o alquiler de la vivienda, porque se ha convertido en una gincana fiscal, donde el Estado te muerde a impuestos a cada paso. Y este es uno de los principales factores, señora ministra, que incrementan los precios. España es la potencia europea con menos alquilados. Un 76,2% de la población reside en hogares en propiedad y solo un 23,8% vive en un domicilio arrendado o cedido. Le digo esto porque debe entender usted con perspectiva la realidad habitacional de nuestro país y en donde deberíamos ampliar el parqué disponible de vivienda para alquiler en vez de implementar medidas como las que usted propone, que van justo en la dirección contraria a reducir ese parqué. Por cierto, usted afirmó, no sé si lo recuerda, que el 80% de las viviendas vacías están en manos de bancos y fondos buitres. Se inventó usted el dato, tergiversándolo, como lo ha hecho hoy desde esta tribuna, del registro de vivienda vacía de la Generalidad de Cataluña, ignorando que ese registro no mide todas las viviendas vacías, sino que mide solo las personas jurídicas que adquieren el piso por ejecución
hipotecaria o por dación en pago. Esta es la realidad de los datos. ¿O es que los datos también son fachas, señora ministra? Igual que nos mintió y se inventó ese dato, se inventa hoy la mayor parte de lo que ha afirmado usted en esta intervención. Si fueran medidas nuevas o disruptivas, señorías, pues podría incluso existir la duda práctica sobre si funcionarían en realidad. Pero es que no hay que ser pitonisa. Ni siquiera hace falta irse al ejemplo de otros países. En nuestro propio país basta mirar a nuestro alrededor para ver que sus medidas provocan menos oferta, provocan un aumento de precios, peor crisis habitacional y, en definitiva, más problemas en el mercado de la vivienda. La verdad es que esperaba menos corporativismo ideológico de alguien teóricamente menos exaltado y radical de lo que nos acostumbra su partido. Pero ya veo lo difícil que es hacer entender algo a alguien cuando su salario dependa precisamente de no entenderlo. La mentira es mentira, señora ministra, aunque la afirme usted con ese tono buenista y perdonavidas con el que nos viene a hablar aquí. Y su trabajo como ministra de un partido comunista depende precisamente de no reconocer que sus medidas van a generar más miseria, más paro, más desabastecimiento de vivienda, precios más caros y economía sumergida. Señora ministra, y acabo, como le dije antes, los jóvenes quieren libertad y trabajo y asumen el precio del esfuerzo para conseguirlo. El precio del esfuerzo, señora ministra, no el de la sumisión, el de la limosna o el del falso todo gratis, bien con bonos o con aprobados gratuitos a costa del esfuerzo de sus padres, y que condena inevitablemente el futuro de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Gracias.